El Beto Alonso, nacido el 4 de enero de 1953, es considerado, sin lugar a dudas, como uno de los mejores grandes jugadores de la historia del fútbol argentino. En el caso de los hinchas de River Plate no hace falta mencionar el nivel de idolatría que tiene. No sé si es el máximo ídolo, porque creo que la figura de Enzo Francescoli y de Ángel Labruna son tan grandes como las de él para decir que es el más grande ídolo de la historia del equipo de Núñez, porque no sería hablar de forma apresurada. Cuando hablamos de Alonso, tenemos que mencionar que es uno de esos 10 clásicos organizadores de juego, con curiosamente muy buen cabeceador. No hay muchos 10, o sea, enganches conocidos coloquialmente como enganches que tengan un gran juego de cabeza. Se lo recuerda aquel famoso gol de la pelota naranja contra Boca en cancha de Boca, con el cual River dio la vuelta olímpica. El punto más alto de su carrera fue en el año 1975, cuando integró aquel mediocampo más conocido de la historia de River, sin lugar a dudas, que fue él junto a JJ López y Mostaza Merlo, y fueron campeones después de 18 años, que es hasta el día de hoy la racha más larga que tiene River sin ser el campeón en general en toda su historia. En cuanto a su carrera futbolística, él debutó en primera en 1971 con 18 años, frente a Atlanta. River en ese partido terminó ganando 2-1 y fue promovido por Didi. Didi fue un exjugador conocido brasilero, campeón del mundo, que fue especialista en digamos, fomentar o llevar a primera grandes jugadores de la historia de River, como él, como Merlo, como JJ López, bueno, como los tres que integraron aquel gran mediocampo que tuvo River, salieron de las inferiores y fueron gracias a Didi que llegaron a primera división. Incluso en aquel año, más precisamente en 1976, River, con él de número 10 y de emblema y de jugador titular y de estrella, llegó a la final de la Copa Libertadores de América, la segunda vez en su historia, y perdió aquella final frente a Cruzeiro de Brasil en tiempo suplementario. Estuvo muy cerca River de ganar aquella copa, pero bueno, eso no quita de que él fue el símbolo de aquel gran equipo, de que probablemente para muchos fue el mejor equipo de la historia de River en cuanto a estilo de juego, tal vez a la altura del River actual, tal vez a la altura de la máquina. Bueno, en fin, en algún momento vamos a hacer un video hablando sobre los mejores equipos que River tuvo en su historia. Podría ser un tema bastante interesante para hacer un buen video. Así que déjenmelo en los comentarios y pónganme like si les gustaría que haga un video sobre los mejores equipos que tuvo River en su historia. En 1976 fue traspasado al Olympique de Marsella, y desgraciadamente por lesiones que tuvo, que solamente en 4 meses jugó 17 partidos, como dicen algunas estadísticas, y que otra cosa que Menotti no lo tenía muy en cuenta en ese entonces en la selección, no le quedó más remedio, o él mismo decidió, por el bien de su carrera en la selección, de volver a Argentina para poder jugar en River, su casa, su lugar en el mundo, el lugar donde él siempre fue feliz jugando. Y si hablamos de esa vuelta en 1977 de él a River, el punto más
importante, más allá de los campeonatos que ganó y de esa etapa, a partir de 1977, es que Menotti lo eligió a él y dejó afuera de ese plantel a un tal Maradona. Después, años más tarde, él declararía de que la verdad que esa decisión que tomó Menotti hacia él en contra de Maradona no fue algo que precisamente al Beto lo alegraría nada. Y en Vélez siguió demostrando un gran nivel, al punto de que Bilardo, que en 1983 fue técnico de la selección, y lo convocó para algunos partidos de eliminatorias, porque justamente en el cuadro de Liniers hizo una gran campaña, e incluso se recuerda en 1982 en el Metropolitano que le convirtió un gol histórico a River, que él no lo gritó. Fue uno de los primeros jugadores que no le gritó un gol a una, que después sería tradición hasta el día de hoy, eso de que un jugador no le grite goles a su ex club. Bueno, creo que el Beto Alonso fue uno de los primeros que lo hizo. Curiosamente se lo hizo a su ex compañero de River y de la selección, el Pato Filiol. Y su travesía en el cuadro de Liniers duraría apenas 2 años, hasta que en 1984, como no podía ser de otra manera, volvió a River para así ya retirarse definitivamente de la práctica del fútbol. En ese momento el presidente Hugo Santilli logró la vuelta de Alonso, algo que la gente le pedía, y esos 2 años, esa etapa de 2 años, hasta desde 1984 a 1986, logró la conquista de la tan ansiada Copa Libertadores, que se le había hecho esquiva hace 10 años atrás casi, en 1986, de la mano del Bambino Veira, y compartiendo plantel con jugadores como Oscar Ruggeri, como Neri Pumpido, como tantos otros, como el Toro Gallego. Logró conquistar el campeonato de primera división de 1985, la Libertadores de 1986 y la Copa Intercontinental de ese mismo año. Aquel recordado gol, que si uno lo busca por archivos, el recordado gol que Antonio Anzamendi le hizo al Steaua de Bucarest, bueno, el pase gol lo metió Alonso. O sea que hasta ahora Alonso es el pase gol del único gol que convirtió River en finales del mundo de clubes. Es el único gol que convirtió River. Después no pudo lograrlo más. Y bueno, gracias al pase del Beto Alonso y al gol de Antonio Anzamendi, River pudo levantar aquella copa en Japón. El otro integrante de este gran duelo de titanes no puede ser otro que Ricardo el Bocha Bochini. Considerado indiscutiblemente como el máximo ídolo de la historia independiente y como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino de todos los tiempos. Él era conocido por ser número 10 y por ser uno de los grandes representantes de la historia de este puesto, más precisamente durante la década del 70 y del 80. Fue uno de los grandes ídolos de todos los tiempos en las canchas de nuestro país. A diferencia de Alonso, él era de un estilo de juego más en velocidad, más en gambeta, en encare. Si bien Alonso era de un juego más pausado, más lento, más cerebral. Bochini también, pero Bochini era más de un estilo de juego de explosión en velocidad. Como lo podemos ver acá en los videos, hay 2 estilos de juego distintos, pero no por eso uno mejor que el otro. Por ahí una comparación moderna entre uno y otro
podría ser la de Riquelme y Aimar, siendo a mi juicio, por ejemplo, Aimar parecido a Bochini y Riquelme parecido a Alonso en cuanto a estilos de juego. Debutó en Independiente en 1972 y fue la única camiseta que él vistió durante toda su carrera, sacándola de la selección obviamente, pero también formó parte de la gran era dorada del club. Dicha época la marcaron las conquistas de las 4 Copas Libertadores consecutivas que Independiente obtuvo entre el año 72 y el año 75, más la que obtuvo en el año 84, haciendo un total de 5 Copas Libertadores ganadas con el cuadro de Avellaneda, más las 2 Copas Intercontinentales que ganó en el año 73 y en el año 84, siendo la última que ganó el cuadro de Avellaneda. Así como en el caso de Alonso, también en el caso de Bochini, se recuerda que él formó parte del mediocampo más conocido de la historia de Independiente, el cual lo conformaban Giusti, Marangoni, Burruchaga y Bochini, siendo aquel probablemente el mejor mediocampo de la década del 80 en el fútbol argentino, probablemente. Otra gran sociedad que tuvo Bochini en su carrera como jugador de fútbol fue la que estableció con Bertoni, esas famosas paredes que tiraban juntos, e incluso ambos fueron las 2 grandes estrellas de aquella recordada final de 1973 en Italia, que Independiente le ganó a la Juventus, con una construcción de jugada entre ellos dos, y que también conformaban aquel gran equipo junto con el Chivo Pavón y con Pepe Santoro. Bueno, tenía un gran equipo Independiente en aquella época y la estrella, sin lugar a dudas, era el Bocha. En esa época Independiente fue el equipo que más copas internacionales ganó en el continente en años, ganando las 4 Copas Libertadores mencionadas anteriormente, más la Intercontinental de 1973, más las Copas Interamericanas que ganó de forma consecutiva entre el 74 y el 76. Deben haber sido memorables aquellos duelos entre el River de Alonso de la década del 70 y el Independiente de Bochini. Sin lugar a dudas debe haber sido una de las cosas más lindas que el hincha de fútbol en general pudo haber visto y apreciado. Otro hito por el que se lo recuerde fue aquella final por el Campeonato Nacional de 1977, en la final contra Talleres de Córdoba, donde Independiente le expulsan a 3 jugadores y aún con esta desventaja, Independiente logró ganar aquella final, siendo que no solamente no era el favorito, sino que además estaban en condiciones desiguales por la falta de 3 jugadores, e igual de la mano del Bocha, Independiente logró salir campeón aquel año. En cuanto a la selección argentina, lo que más se recuerda de Bochini fue la obtención de la Copa del Mundo en 1986. Aunque él no jugó muchos partidos en aquella edición, sí se recuerda una anécdota en la cual él entraba en el segundo tiempo en el partido contra Bélgica y Maradona siempre cuenta que cuando lo vio llegar a su lado le dijo: maestro, lo estábamos esperando. Eso denota la admiración que un tipo como Maradona tenía por Bochini. Bochini, como dijimos anteriormente, es el máximo ídolo de la historia de Independiente. Aunque si uno le pregunta al hincha más antiguo,
del club de Avellaneda, tal vez esa definición entra en cuestión y entra en discusión junto a otros grandes jugadores que tuvo Independiente, como Arsenio Arico, como Vicente de la Mata, como Antonio Sastre, como Miguel Ángel Satoro o como José Amar Pastoriza, entre otros grandes jugadores que tuvo Independiente en ese lapso de historia, por lo menos en las épocas más doradas que tuvo el cuadro de la vieja cancha de la doble visera. Incluso un dato de color no menor es que Bocchini es el jugador que más veces vistió la camiseta de Independiente, con un total de 706 partidos, e incluso en el fútbol argentino es el jugador de campo con más partidos jugados. Y la verdad que ya con ese dato creo que es difícil pensar de que Bocchini no sea el máximo ídolo de la historia de Independiente. Para hacer un resumen de la carrera de ambos, tendríamos que hacer un repaso de la cantidad de títulos que ganó cada uno. En el caso del Bocha, él ganó 5 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales, 3 Copas Interamericanas, 4 torneos locales y 1 Copa del Mundo con la selección argentina. En total ganó 15 títulos. Mientras que el Beto Alonso ganó 1 Copa Libertadores, 1 Copa Intercontinental, 7 torneos locales y 1 Copa del Mundo, lo que da un total de 10 títulos en local. En este apartado, el Bocha le saca una ventaja al Beto Alonso. Y en cuanto a lo que es partidos jugados y goles convertidos, Bocchini tiene un total de 706 partidos jugados, con un total de 108 goles, mientras que Alonso jugó 513 partidos, marcó un total de 181 goles. En este apartado lo supera Alonso, siendo que fue un volante con mayor gol que el Bocha.